Bueno, pues aquí estamos en la charla del poder de datos abiertos. Bienvenidos a todos. Y bueno, voy a empezar la charla ya pues hablando un poco de quién soy yo, ¿no? Bueno, mi nombre es Marco Martínez Robles, soy ingeniero informático por la Universidad de Málaga. Llevo ya más de 10 años, ¿no?, trabajando en el desarrollo de software, principalmente en .NET. Pero el último par de años, así, pues me he especializado más en desarrollo de aplicaciones multiplataformas, concretamente usando Xamarin. Y es lo que hago actualmente, ¿no? Y bueno, ahí tenéis mi perfil de LinkedIn por si queréis echarle un vistazo o contactar conmigo para cualquier cosilla. Y bueno, a mí siempre me gusta empezar la charla explicando por qué la doy, ¿no? Y bueno, hace ya más de un año, creo que fue en marzo del año pasado, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga, ¿no?, pues ellos tienen un portal de datos abierto de Málaga y bueno, pues hicieron un concurso para que bueno, la gente pudiese presentar sus propuestas Que ahora de este es otro. aplicaciones. Ahora va a ser otro, ¿no? Bueno, David, creo que David Bueno Vallejo, que es el gerente del Centro Municipal de Málaga, creo que está por aquí. Me parece que lo he visto antes. Sí, por aquí estoy. ¿Sabes? Bueno, entonces va a haber otro concurso, ¿no? Lo que pasa es que se han acabado los plazos. Ah, bueno. Bueno, yo ya gané el del año pasado, ya no. Y bueno, pues básicamente eso, me presenté al concurso. Había varias modalidades, aplicaciones web, aplicaciones móviles, chatbot, etcétera. Bueno, yo presenté mi propuesta, que se llama CleanSpot, que es una aplicación para localizar puntos limpios. Y bueno, pues me dieron el primer premio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esa fue mi primera experiencia con datos abiertos y el primer dinero que gané con ellos, ¿no? Y la verdad es que el premio vino muy bien porque yo presenté la aplicación solamente para Android, porque bueno, que saben colocar Xamarin para poder publicar en iOS, pero tengo que tener un Mac y no lo tengo. Y con el dinero del premio, pues pude comprar un Mac Mini y un iPhone, aunque sea de segunda mano, y bueno, pude sacar la versión ya para iOS y bueno, ya pues llevo trabajando en esta aplicación pues ya en los últimos años y bueno, sigo sacando versiones, mejorándolas, etcétera. Y bueno, lo que sí me llamó la atención es que preguntando, hablando con gente del sector, los que trabajan conmigo y me dan, pues no sabían muy bien qué era eso o no conocían lo que eran los datos abiertos, ¿no? Yo hasta ese momento tampoco, la verdad. Y bueno, también comentar que, bueno, para que lo que estéis aquí conectados, que siempre digamos, el dar una charla, obligarte a dar una charla, pues siempre te motiva pues, a aprender cosas, ¿no? O a profundizar, ¿no?, en el tema. Entonces, bueno, pues yo siempre animo a que la gente pues que dé charlas y demás, porque eso al final ayuda a la comunidad, ¿no? Y bueno, ahí, por cierto, en las slides vais viendo abajo siempre un montón de links y demás, porque he preferido hacerlo así y no tener una slide final con un montón de links, porque va a tener un poco todo más organizado. Entonces la iréis viendo ahí debajo. Un poco links relacionados con un poco con lo que se explica en la slide. Y bueno, ya pasando a la siguiente, ¿no? Pues ya, pues, ¿qué son los datos abiertos, no? No sé si muchos de vosotros los conocéis, alguno que quiera decir algo, si los conocía, si no, o les suena, o... Bueno, eso es que nadie los conoce. Bueno, al final, básicamente, ¿qué son los datos abiertos, no? Pues eso es un conjunto básicamente son datos que tenemos ya a cascoporro a nuestra disposición, ¿no?, que los gobiernos ponen a nuestra disposición para que podamos reutilizarlos de forma gratuita. Este concepto surgió en el año 2007 en Estados Unidos, ¿no? Hubo una reunión de expertos, de expertos en Internet, ¿no? Se definió un poco el concepto de datos públicos abiertos y donde también se definieron, digamos, unos 8 principios básicos, ¿no?, en los que se debe basar estos, digamos, datos abiertos para considerarse como tal, ¿no?
y que los gobiernos pues deberían seguir, ¿no? Como son el concepto de completos, que lo que significa es que los datos, digamos, tienen que estar presentados en bruto, sin agregar, ¿no? Ni modificar, ¿no? Tienen que ser primarios, que digamos que los datos, digamos, bueno, realmente completos significa que van a estar disponibles sin ningún tipo de limitación. Y primario es lo que decía antes, que tienen que estar presentados de forma bruta y sin agregar. Luego, el concepto de principio de oportuno, que significa que siempre tienen que estar pues, lo antes disponibles para que no pierdan su valor. Accesible, para que los datos sean accesibles para todo el mundo, para mayor número de usuarios y propósitos. Que sean procesables, que lo que viene a decir es que, pues, que sean estructurados, razonablemente estructurados, ¿no? Para que se puedan procesar de forma automática. Que sean no discriminatorios, es decir, que tengan que estar disponibles para cualquiera sin necesidad de registro. Y que sean no propietarios, que lo que viene a decir es que, digamos, que los datos tienen que estar disponibles en un formato, digamos, que ninguna entidad tenga un control exclusivo sobre esos datos. Y sobre todo libre de licencia, ¿no? Que los datos no deben estar sujetos a ningún tipo de copyright o regulación. Por lo menos el acceso, porque luego veremos que para la reutilización, bueno, hay algún tipo de licencia, pero no son restrictivas. Pero bueno, al final, la idea un poco es tratar a los datos abiertos como si fuesen un recurso público más, ¿no? Recursos que no pertenecen a todos como un bien común. Y bueno, ¿cuánto valen los datos abiertos, ¿no? Aquí no está el poder, ¿no? Bueno, el decir que los datos abiertos, bueno, surgió el concepto en 2007, pero se popularizó sobre todo durante la crisis financiera del 2008. Y también cogió impulso también gracias a la administración Obama, con el memorándum que hizo de transparencia de gobierno abierto de su administración, ¿no? Durante la crisis, como decía, pues se popularizó, ¿no? Porque sobre todo hubo mucha demanda de transparencia y responsabilidad, ¿no? a los gobiernos por parte de la sociedad, ¿no? Y entonces, digamos que esto fue, digamos, una respuesta a esta desconfianza, ¿no? Esta demanda, ¿no? Entonces las instituciones pues tomaron nota y lo que esperaban con los datos, digamos, con la publicación de datos abiertos y demás, pues era obtener una mayor ganancia democrática, ¿no? Pues proporcionando pues una mejor transparencia de la acción pública que estaban llevando a cabo, también fomentando la participación ciudadana. Digamos, eso era, digamos, su respuesta ante la crisis de confianza que había, ¿no? hacia estas instituciones, ¿no? Pero también lo que buscaban era que se generase valor económico, ¿no? A través del desarrollo de nuevas actividades basadas en los datos abiertos, ¿no? Según el ODI, que es el Open Data Institute, el mercado global de datos abiertos pues podría ascender a 5 trillones de dólares, pues con miles de empresas usando datos abiertos alrededor del mundo como su modelo de negocio core y generando millones y millones de puestos de trabajo. Y bueno, también aparte del valor económico, pues hay otros valores, digamos, intrínsecos, ¿no? O colaterales que aportan los datos abiertos, pues como mencioné antes, pues sobre todo la transparencia, ¿no? Porque eso da más confianza, ¿no? a la sociedad, ¿no? También se ha estimado que incluso podría reducir un 10% el coste de la corrupción en los gobiernos. Luego también pues facilita, o sea, el intercambio de datos, ayuda también a lo que es la estandarización de los mismos, estimula la innovación en la empresa, mejora la salud, la eficiencia energética, investigación, bueno, etcétera, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Un poquito de agua. Y bueno, aquí en España, pues, sorprendentemente, hay que decir que somos el segundo país de la Unión Europea en gestión de datos abiertos, según el DESI.
que es el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Unión Europea. Y también según el ODMR, que es el informe de madurez de datos abiertos que elabora también la Unión Europea. Solamente estamos por detrás de Irlanda, ¿no?, en temas de gestión de datos abiertos dentro de lo que es la Unión Europea. En este informe, pues lo que se mide sobre todo son las políticas, estrategias que los gobiernos, las administraciones públicas, pues llevan a cabo para fomentar el uso de los datos abiertos, ¿no? Pues, por ejemplo, la calidad de los portales donde se publican los datos abiertos, las acciones que se llevan a cabo para medir el impacto de la reutilización de los datos abiertos, las técnicas que se usan para la recolección automática de la información, la exactitud y sobre todo cómo de procesables son esos datos, ¿no?, para que se puedan reutilizar. Y según ya entrando un poco más en números, pues según el informe de impacto, de los datos abiertos en la Unión Europea, en el 2019 se estima que serían de unos 200.000 millones de euros, pues dando trabajo a 1 millón de personas, ¿no?, con perspectiva de 300.000 millones de euros y 2 millones de empleos en el 2025, por lo cual hay mucha mejora, ¿no? Hay un mercado interesante donde invertir, ¿no? Y luego ya, bueno, en términos así legislativos, hay directivas, hay un montón de leyes, pero bueno, básicamente a la hora de publicar los datos del sector público, pues está la directiva europea, esta es la última, que ha salido hace poco, el año pasado, la 2019/1024. Y luego, bueno, están las leyes estatales, pues que son las que van adaptando la directiva europea que van saliendo, ¿no? Luego también decir que a nivel estatal tenemos la NTI, que es la norma técnica de interoperabilidad de reutilización de recursos, que básicamente pues es una norma que establece un poco pues, las condiciones comunes para sobre la selección, la identificación, la descripción, el formato, condiciones de uso, puesta a disposición de los recursos. La idea es facilitar, garantizar sobre todo que el proceso de reutilización de la información de carácter público de todos los portales abiertos de España pues sea común y tienen que seguir, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con los datos abiertos en España, decir que aquí en España, pues lo que es el derecho de acceso a los datos del sector público, pues es un derecho que tenemos todos. Y simplemente, pues para poder acceder a ellos, pues es necesario realizar el correspondiente proceso administrativo en el que se elegirá una resolución y demás, ¿no? O sea que eso tenemos derecho todos, ¿no?, como ciudadanos, ¿no? Pero, claro, el acceso, digamos, a estos datos no significa que tengamos derecho a reutilizarlos para cualquier finalidad y para lo que queramos, ¿no? O sea, hay una limitación, ¿no? Porque al final cada entidad pública puede decidir bajo qué condiciones es posible reutilizar la información que publica, ¿no? Y bueno, para restringir un poco estas condiciones, digamos, la opción más común que se usa aquí en España son las licencias tipo, típicamente las Creative Commons. Y bueno, decir que aquí en España, pues generalmente, y vamos, teniendo en cuenta también las exigencias legales que hay, pues se han optado por licencias abiertas que contemplan unas restricciones mínimas, vamos. Estas condiciones se homogeneizaron mediante el Real Decreto que vimos antes, el 1495/2011. Y básicamente las condiciones básicas que se establecieron para poder utilizar la información es que esta no se pueda desnaturalizar, o sea, no se puede desnaturalizar el sentido de la información, se debe citar a la fuente, se debe mencionar la última fecha de actualización de los datos, en caso de que esto esté disponible. Se debe conservar sin alterar los metadatos.
y no se podrá sugerir indicar que el titular de la información patrocina o apoya la autorización que se realiza. Aún así, cada organismo al final puede variar un poco estas condiciones y ahora, bueno, en la demo que veremos después veremos la licencia, ¿no?, que hay a la hora de reutilizar los conjuntos de datos, ¿no?, específicamente. Y bueno, aquí pues hablo un poco de cómo sería el proceso de uso de los datos abiertos. Aunque los datos abiertos son estructurados, por definición, y se pueden utilizar, no son perfectos, ¿no? Entonces, y no siempre se ajustan a lo que necesitamos exactamente, ¿no? Así que siempre vamos a necesitar pasar por una serie de fases para su aprovechamiento real, ¿no?, con lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y en cada fase pues se suelen usar diferentes tipos de herramientas, ¿no? Bueno, aquí como en la desescalada que estamos ahora, ¿no?, hacia la nueva normalidad, hay una fase 0, que digamos que sería el scrapping o el scrapeo de datos. Decir que aquí en esta fase los datos todavía no están estructurados, o sea, con lo que realmente no serían datos abiertos, supuestamente. Con lo que hay que extraer la información y presentarla de forma que se pueda reutilizar. En esta fase, pues, lo que se suele hacer es usar librerías de scrapping y programar. Pero también hay herramientas que nos pueden ayudar con ello, ¿no? Como por ejemplo esta Parse Hub o la de import.io, que son herramientas para hacer scrapeo web. Y también hay herramientas para hacer scrapeo de lo que son PDF, ¿no? Para, por ejemplo, convertir PDF, tablas que aparezcan en PDF, pues convertir a Excel, ¿no? O a CSV, bueno, como son PDF Table y tabula. Luego ya pasamos a la fase 1, digamos, en esta fase ya tenemos los datos estructurados, ya hemos hecho el scrapeo web, tenemos la información por un JSON o en un CSV o cualquier tipo de formato de tratamiento de datos estructurados. Y aquí, sobre todo en esta fase, lo que se hace son más bien técnicas para mejorar la calidad de los mismos. Entre estas técnicas, pues, están las conocidas como data cleansing o limpieza de datos, ¿no?, que lo que hace básicamente es pues corregir errores que haya en los datos que afectan a su calidad. Por ejemplo, normalizar nombres, eliminar caracteres extraños, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Luego tenemos técnicas como el data wrangling o transformación de datos, que lo que hace es convertir la estructura de datos en otras diferentes mapas para pues, por ejemplo, para visualización o para análisis, ¿no? Y luego también otra técnica que se usa aquí en esta fase es la de record linkage, que es un enlace de datos que lo que hace es, pues, bueno, vincularme registros entre conjuntos de datos para relacionarlos, ¿no? En esta fase, pues, hay también herramientas, pues, por ejemplo, las más conocidas son la de OpenRefine y la de Data Wrangling. Luego ya pasamos a la fase 2, que aquí ya entonces en esta fase sí que hacemos ya lo que es un análisis de los datos, ¿no? Un análisis de datos que nos va a permitir ya, pues, extraer nuestros modelos, realizar predicciones, digamos que es la fase donde vamos a obtener ya el valor que estamos buscando, ¿no?, de los datos, ¿no?, ese poder de los datos abiertos. Bueno, también decir que toda esta fase realmente no tienen por qué ser datos abiertos, eso realmente es genérico, podría ser para cualquier tipo de datos, realmente, no tiene por qué ser datos abiertos, ¿no? Y en esta fase de análisis, pues, las técnicas, digamos, que más se suelen usar, pues, son las de clustering, análisis de agrupamiento, análisis de regresión, pues, para estimar la relación que hay entre las distintas variables, análisis predictivo, donde se realiza, pues, análisis de datos actuales, históricos, pues, para poder realizar predicciones. Y aquí en esta fase, pues, como herramientas se suelen usar, pues tenemos la RStudio, que es la que usa el lenguaje de programación R, que es muy usado por los científicos de datos. Y bueno, como no, tenemos a MATLAB, que yo creo que todos los conocemos, ¿no?, de la facultad.
y algunos hemos sufrido. Y ya, bueno, pasando, ya una vez que pasamos desde esta fase de tratamiento de datos, pues tenemos la fase 3, que digamos sería ya, pues, la fase en la que ya con esos datos, pues, creamos imágenes, diagramas, infografía, ¿no? Pues, que nos van a ayudar, sobre todo, a comunicar, ¿no? Y a comprender, nos hace comprender mejor la información que hemos traído de las fases anteriores. Y aquí ya, pues, bueno, hay muchísimas herramientas y, bueno, seguro que vosotros conocéis un montón, pero bueno, simplemente por citar algunas, pues está la de Google Studio, Solo Public, Data Wrapper, RAW, bueno, etcétera. Luego hay otras que son más específicas para mapas, para mostrar mapas, que bueno, Google My Maps, CartoDB, Mapbox o OpenStreetMap. Luego también hay otras que son más específicas para visualizaciones temporales, como TimeFlow, Time.js, y para visualización de grafos como Sketch. Aquí deciros que, bueno, que evidentemente, pues ya depende de la necesidad de cada uno, no hace falta pasar por todas las fases. Yo, por ejemplo, para mi aplicación me quedo en la fase 1. No voy más allá. Y ya, pues hablando ya concretamente de lo que son los portales de datos abiertos que tenemos alrededor del mundo, incluso, pues como tal, pues requieren de un software especial que dé soporte a un catálogo de datos, que permita que la información sea fácil de acceder, que sea fácil de buscar, que se permita filtrar y etcétera, ¿no? Y aquí el referente mundial para digamos, lo que sería el despliegue de portales de datos abiertos es CKAN, que es la sigla de Comprehensive Knowledge Archive Network. Y bueno, es una solución de código abierto, gratuito, libre y eso que permite implantar de manera rápida, pues, los portales de datos abiertos. Digamos, como he dicho, esta solución, pues, permite acceder a los catálogos de manera muy fácil, intuitiva, haciendo, por ejemplo, búsquedas tipo Google para buscar los datasets. También podemos filtrar por temas. Te permiten incluso poder visualizar los datos en la misma web sin necesidad de descargártelo. E incluso te permiten acceder, por ejemplo, a la metadata o a los datos mismos mediante una API REST, por ejemplo. Otra cosa también que tiene muy interesante estos portales, o bueno, que permite es lo de las redes federadas, ¿no? Que esto básicamente lo que permite es que desde un portal podemos tener información y compartir datos de otro portal. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros en España pues tenemos un portal de datos abiertos a nivel estatal y desde ahí se puede incluso consultar datos que pertenecen, digamos, a portales de datos abiertos que son más de nivel local, por ejemplo. Entonces, pues, la verdad es que eso permite ampliar mucho el catálogo y la búsqueda, ¿no? Y lo bueno que tiene también es que si en un portal de ámbito local pues se actualiza un conjunto de datos, pues automáticamente eso ya lo tendríamos en el portal, digamos, estatal, ¿no? Luego, también decir que bueno, los portales de datos abiertos se pueden customizar. De hecho, normalmente se customizan, no se coge y se adaptan ya pues de las necesidades ya de cada organismo, ¿no? Y bueno, decir que hay empresas que también que incluso ofrecen soluciones llave en mano que permiten despliegue de portales abiertos de forma más rápida. Aquí, bueno, cuando hagamos las búsquedas del conjunto de datos, pues bueno, nos vamos a encontrar que nos ofrecen los portales, nos ofrecen los datos en muchos tipos de formatos diferentes. Y bueno, decir que bueno, los más comunes pues son el CSV, el Excel, el JSON, HTML y PDF. Y que bueno, también hay datos específicos para mapas y para cartografía que serían del formato tipo KML o KMZ o del tipo GeoJSON.
Y también en ese portal hay un, digamos, formato especial que se usa, que es el RDF, que es para definir lo que son los metadatos. Y sobre estos metadatos se pueden también realizar consultas. Se pueden realizar consultas y normalmente se usa un lenguaje especial que se llama SparkQL o SparkQL, no se pronuncia, que parece que se usa también para lo que es la llamada web semántica, ¿no? Y este lenguaje tiene cierto parecido a SQL. Y bueno, normalmente los portales de datos abiertos suelen proveer una interfaz para que tú mismo puedas hacer consultas en ese lenguaje de forma online, ¿no? Tiene un cuadradito incrustado que tú pones tu consulta y bueno, te salen los resultados y demás. Y bueno, ya entrando más concretamente en el portal de referencia en España, pues ese es el datos.gov.es. Es el portal que aglutina, digamos, toda la iniciativa de datos abiertos de España, tanto a nivel estatal como autonómico, como local y incluso universitario. Tiene un mapa donde aparecen más de 300 iniciativas, ¿no? Y sí que, vamos, el catálogo de datos que tiene, pues tiene más de 27.000 conjuntos de datos para los que podemos buscar, ¿no? Y luego también otra cosa interesante que tiene esta web es que, bueno, tiene otros servicios, bueno, tiene otros servicios como noticias sobre datos abiertos, luego tiene una sección que es sobre disponibilidad de datos. Esta sección, digamos que las empresas o bueno, nosotros como ciudadanos podemos solicitar que se publiquen datos abiertos de alguna temática que nos parezca interesante o demás. También tiene una sección donde aparecen, pues, por ejemplo, aplicaciones que utilizan datos abiertos o empresas reutilizadoras. También tiene una sección, bueno, que tiene una parte de asesoramiento, que te pueden asesorar, tiene también tutoriales. Bueno, la verdad es que es una web muy, muy completa y vamos, yo creo que todo aquel que quiera profundizar un poquito más o iniciarse incluso, pues es la web de referencia, ¿no? De hecho, quería hacer una pequeña demo. A ver, sí, puedo salir de aquí. Vale. Y me voy a ir. A ver. Vale. Esta sería, digamos, la web de datos.gov.es. Bueno, como decía, tenemos el mapa con las iniciativas. Y aquí, pues directamente, si queremos hacer la búsqueda, pues nos vamos a conjunto de datos. Y aquí ya pues directamente pues tenemos lo que queremos buscar, ¿no? Yo en mi caso, pues voy a buscar contenedores de aceite Málaga. Vale, aquí ya tendríamos el resultado. Y si ya pues miramos, pues bueno, aquí tenemos información de lo que es el publicador, que es el Ayuntamiento de Málaga, el nivel de administración, pues Nepal. Luego aquí tenemos la licencia para la reutilización, que bueno, normalmente siempre es esta, no, yo no he visto otra, por lo menos en España, en los datos abiertos de España, que básicamente esta licencia lo que te permite es usarlo para cualquier finalidad, incluso comercial, ¿no? Lo único que te exige es una aceptación de reconocimiento, ¿no? Nombrar la fuente y... Preguntaba Jesús Esteves precisamente sobre esto, que preguntaba si se podría usar los datos abiertos para crear una aplicación que use los datos y cobrar a la gente por usar la aplicación. O sea que en función de... Sí. Otros portales para crear, sí. No, de todas maneras está David Bueno por ahí, que él seguramente lo va a saber mucho mejor que yo, porque el que gestiona el portal de datos abierto de Ayuntamiento de Málaga, pero vamos, yo diría que sí, vamos, aquí la licencia permite cualquier finalidad, vamos. Es cierto que sí se puede. Lo único que hace falta es referenciarlo y bueno, y decidir cuál es la fuente de los datos. Sí, Pero esa es la idea. Pues nada, sí, vamos, básicamente esto sería más la licencia. Yo no he visto otra, no sé si hay alguna diferente, vamos, a nivel de España creo que está, yo creo que comparte, porque de hecho es que, vamos, es una hot incluso para España, vamos, o sea que luego si volvemos otra vez al conjunto, que lo tiene por aquí. Sí, bueno, aquí ya lo que tenemos son los diferentes, o sea, los mismos datos, pero en diferentes tipos de formatos, ¿no? Incluso dentro del mismo formato, pues hay diferentes tipos de codificación o de
especificación de los datos y demás, ¿no? Y aquí, pues bueno, simplemente pues, nos muestra la fecha de creación, última actualización y demás. Y ahora si nos vamos a ir al de Málaga. Que quiero entrar primero a la página principal, que sería esta. Y aquí, pues directamente pues, nos vamos a conjunto de datos y hacemos la misma búsqueda. A ver si pinchamos. No, al final lo que tenemos son los mismos datos, ¿no? Con los mismos formatos, igual, ¿no? Entonces, aquí la misma licencia, además exactamente el mismo. Y ya pues viendo, aquí este portal lo bueno que tiene es que tenemos lo que es la previsualización. O sea, podemos descargar directamente en nuestro ordenador o directamente previsualizarlo aquí, e incluso lo que puede hacer filtros y demás, ¿no? Y luego también la cosa buena que tiene es la parte de la API, que podemos acceder a él a través de una API REST. O sea, con lo cual, pues si yo ahora cojo, copio aquí esta dirección de ejemplo, la pincho aquí Postman, pues bueno, nos muestra qué es lo que es primero los metadatos, que serían los campos de lo que consta en la información, y luego ya pues los registros en sí, ¿no? Con lo cual, pues esto pues, para desarrollar cualquier aplicación y demás, pues la verdad es que lo hace muy, muy, muy sencillo. Y bueno, aquí lo mismo comentaba, aquí está lo que serían los metadatos de recursos, e igual, ¿no? Esta actualización y de creación. Bueno, si volvemos aquí a la datos método estatal, pues aquí también tiene una parte de API, que igual, vamos, lo que permite es poder acceder a cualquier recurso pues, a través de API REST. ¿Sabes? Incluso bueno, se puede hacer pruebas desde aquí, poniendo cuál es el ID del conjunto de datos, etcétera, ¿no? Y luego también tiene el punto SparkQuery, que como decía, pues directamente aquí pues podemos hacer escribir nuestra sentencia en SparkQuery y ejecutarla y bueno, nos dará un resultado y demás. Y luego también, como comentaba, aquí en la parte de asesoramiento, luego está la parte esta de disponibilidad de datos, de que aquí es simplemente, pues, por ejemplo, si pensamos en la primera, tenemos pues aquí la solicita esta organización y bueno, pues explica un poco cuáles son los datos que está solicitando, ¿no? Para que se publiquen, ¿no? O sea que yo entiendo que esto también lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Y bueno, y ahora sí también os quería enseñar en la parte de, tenemos un portal también a nivel europeo de datos abiertos, que sería el European Data Portal, ¿no? Que también está federado. Es decir, que aquí el conjunto de datos que tenemos también aparecerían todos los datos del conjunto de datos de España y los de Málaga, ¿no? O sea que todavía incluso más potente, ¿no? Si queremos hacer ya búsqueda ya también a nivel europeo, ¿no? También tiene el apartado de SparkQuery para poder hacer la búsqueda. Y bueno, ahora con todo el tema del COVID, pues bueno, han puesto aquí una sección especial del COVID, donde bueno, pues tenemos acceso a todos los datasets que se están publicando de referencia al COVID, por cualquier país de la Unión Europea. Bueno, pues un poco también las aplicaciones que se están haciendo con esos datasets y demás. La verdad es que, bueno, aquí, para el que esté interesado en el tema, hay muchísima información. Y luego una parte interesante de este portal es el de training, que la verdad que está bastante bien, porque hay muchos cursitos online, así pues eso, para aprender datos abiertos, cómo usarlos, y para el que quiera aprender más, pues aquí tiene material de sobra. Y bueno, volviendo ya a la presentación. Vale, pues bueno, ahora pues simplemente contar un poco cómo ha sido mi experiencia, ¿no? Al usar datos abiertos. Bueno, como comenté, yo llevo aproximadamente un año trabajando con los datos abiertos, pues desde que los conocí, de que me presenté al concurso.
Y bueno, decir pues que al principio y bueno, y aún hoy ha sido todo un trabajo muy manual, digámoslo. Bueno, para el que no la conozca, esta aplicación se llama CleanSpot. Es básicamente una aplicación que lo que hace es que te ayuda a localizar lo que son los puntos de reciclaje más cercanos, donde poder depositar pues esos otros residuos que generamos en nuestro día a día, ¿no? Como aparatos electrónicos, pilas, bombillas, aceite, ropa, mobiliario, cápsulas de café, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la idea un poco de la aplicación pues eso es fomentar y ayudar a la gente, ¿no? A la ciudadanía, porque lo pueda localizar fácilmente, ¿no? Y poder separar todos estos residuos de depositar todos estos residuos de forma separada, porque eso es clave a la hora de poder reciclar de forma óptima, ¿no? Vamos, simplemente por decir un dato, hay un estudio de la Comisión Europea que de media cada europeo producimos en nuestra casa unos 500 kilos de residuos al año, y tan solo de esos 500 tan solo se reciclan un 40% de esos residuos, con lo cual todavía hay mucho por hacer. De hecho, bueno, para este año supuestamente debemos llegar al 50% y nos hemos quedado lejos. Y para el 2035 creo que hay que llegar al 65%, o sea que hay todavía mucho recorrido, ¿no? Y bueno, yo en mi aplicación lo que uso básicamente son datos de geolocalización de los puntos limpios, ¿no? Tanto fijos como móviles. También contenedores especializados, por los típicos contenedores de ropa, de bricolaje, o el aceite de naranja que te encuentras en la calle. También minibuses limpios, incluso establecimientos a los que tú puedas ir a donar ropa o a donar residuos para que se puedan reutilizar, etcétera, ¿no? Pues todo ese tipo de datos son los que yo utilizo para mi aplicación, ¿no? Porque al final lo que hago es cargarlos en un mapa, obviamente. Entonces, en España hay más de 2.000 puntos limpios que son de gestión pública, pero la mayoría de ellos no, o sea, la información de la localización no están publicadas en portales de datos abiertos, con lo cual pues no me facilita mucho la tarea para añadirlos, ¿no? De hecho, he tenido y sigo haciendo bastante scrapping, porque, claro, la información realmente está ahí, o sea, está en páginas web de ayuntamientos, de diputaciones, de gobiernos autonómicos, incluso de empresas públicas de gestión de residuos. O sea, la información está, lo que pasa es que, claro, está muy desligada y hay que hacer bastante trabajo de scrapeo ahí, ¿no? Entonces, pues, como decía también anteriormente, yo, lo que es el tema de tratamiento de datos, yo me he quedado solamente a llegar hasta la fase 1. O sea, pasamos la fase 0 y la fase 1 porque tampoco necesito más de momento, ¿no? Yo también diría que tengo una fase -1, que digamos que en esta fase lo que obtengo es la disponibilidad de los datos. O sea, de cuándo están disponibles información sobre puntos limpios, ¿no? Y para ello, pues, por ejemplo, estoy usando Google Alerts, para que me avise de que cualquier web nueva que haya donde se mencione punto limpio, pues que me salte la alerta y que me notifiquen, ¿no? Un poco bruto, la verdad, porque puede llegar bastante información, pero bueno, ayuda. Y bueno, también, sobre todo, estoy también decir que los portales web, los portales de datos abiertos, tienen feed de RCS a los conjuntos de datos, con lo cual tú te puedes enganchar a esos feeds para que te notifiquen cada vez que haya alguna actualización a un conjunto de datos. Por ejemplo, eso viene muy bien también para eso, pues ahí viendo cuando aparecen un conjunto de datos sobre puntos limpios o se ha actualizado algunos de los que ya estoy ya trabajando, ya importados, ¿no? Luego, como he comentado entonces, para obtener lo que son los datos de los puntos limpios, los que no están publicados en datos abiertos, pues como he dicho, pues hago scrapping, tanto web como PDF. Porque me he encontrado, bueno, también he de decir que me he encontrado portales de datos abiertos donde la información estaba solo en PDF.
claro, no estaba de forma estructurada, con lo cual va un poco en contra de lo que sería, ¿no?, la reutilización de esa información. Pero bueno, también decir que los portales de datos abiertos tienen mecanismos para solicitar correcciones de los datos que publican. O sea, que si hay alguna cosa mal o que no, pues puede notificarlo para que lo corrijan, ¿no? Bueno, ya entrando un poco más en la parte técnica, yo como buen informático, pues a mí lo que me gusta programar, entonces yo he hecho scraping web usando la librería. La que he usado ha sido la de HTML Agility Pack, que es una librería que te permite hacer queries tipo XPath sobre el HTML que obtienes al hacer la petición y los requests. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. Eso sí, me he tenido que ayudar aparte de un editor online de XPath, que es el XPath, para ir ahí probando y testeando un poco las queries sobre el HTML. Luego, también decir que, bueno, en algunos casos no me ha hecho falta hacer scraping porque, bueno, he podido obtener, digamos, el JSON con los datos, simplemente pues abriendo la Developer Tool y capturando el tráfico y listo, ¿no? Entonces ya los datos venían en un JSON y con eso ya pues me ha sido suficiente, ¿no? O incluso también algunas webs tienen un mapa de Google embebido y tienes la opción de poder descargarte los KMZ y bueno, con eso ha sido suficiente, ¿no? Luego ya, una vez que he obtenido esa información, pues yo trabajo yo toda la información de la aplicación la tengo en una base de datos en Azure, una base de datos SQL. Entonces yo lo que necesito es transformar esa información en instrucciones SQL para poder importarla, ¿no? Entonces, lo he hecho de esta forma, digamos, lo he hecho así porque, bueno, empecé así y no me estoy conectando directamente a las APIs que me proporcionan los datos abiertos, porque yo creo que esta forma también me permite más flexibilidad y tengo más separado lo que es, digamos, la parte de la aplicación en sí, de la funcionalidad, la lógica de negocio y luego los datos, ¿sabes? Entonces, bueno, ya como que comentaré más adelante, lo que estoy haciendo ahora es automatizando toda la parte de lo que es el rastreo y actualización e inserción de nuevos puntos limpios a través de la Azure Function. Que bueno, tengo las dos partes separadas, ¿no? Y eso me permite pues mayor flexibilidad y bueno, también a mí me es más cómodo trabajar con sentencias SQL. Una vez que tengo, digamos, la información ya estructurada, pues la tengo que transformar en sentencias SQL. Y para esto, pues he estado usando el magnífico Excel. Porque, bueno, lo primero que hago es, yo tengo la información o en JSON, o en KMZ, o en CSV. Y, por ejemplo, si la tengo en JSON, yo uso mucho la web que se llama JSON Pack, que es un evaluador online, que lo que te permite es hacer queries sobre un JSON, query tipo JSON Pack. Y la verdad es que funciona bastante bien. Y de ahí, pues tengo los campos y demás. Y luego también, pues suelo usar también expresiones regulares, sobre todo para limpiar un poco los datos, por si tengo que hacer una transformación pequeña o demás, ¿no? Y para ello uso la que más me gusta es la página web de Regex, la que me va bastante bien. Y bueno, ya pues voy trayendo los datos y los voy, digamos, pegando en mi Excel magnífico, que al final lo que me hace es construir pues una sentencia SQL, ¿no? Y ya pues eso lo puedo importar en la base de datos, ¿no? Hombre, sé que este proceso es un poco rudo y muy laborioso, pero también decir que, sobre todo al principio, pues es lo que tiene trabajar con datos, ¿no? Que sobre todo si no están estructurados, ¿no? No te queda mucho más. Hombre, también decir que en mi caso, los datos con los que yo trabajo no son datos que suelen variar mucho en el tiempo. Es decir, al final lo que es la posición de estar localizados los puntos limpios no es un dato que suele variar. Entonces, bueno, para mí puede ser válido, pero bueno, también puedo entender que en otros casos no, evidentemente. Hacer todo esto manual no es válido, ¿no? Pero bueno, como decía antes, como buen informático, a mí me gusta automatizar las cosas y
Y ahora lo que estoy trabajando es en todo este proceso laborioso, pues lo estoy automatizando, ¿no? Y lo estoy haciendo usando Azure Function. Azure Function que simplemente, pues, automáticamente pues tengan la información, la transformen y la actualicen directamente en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, pues podemos tener una Azure Function que una vez al día o a la semana o al mes, cuando haga falta, pues simplemente cheque una API REST de un conjunto de datos específico y que detecte pues cada vez que cambia, pues me obtiene la información y me la actualiza en la base de datos. Y bueno, pues también decir que aquí, a la hora de trabajar de esta forma, una pega que he encontrado es que es verdad que lo que es la información, o sea, los metadatos de los conjuntos de datos que son similares entre sí, no están muy homogeneizados. Es decir, ahí no hay, por ejemplo, para el tema de los puntos limpios, es verdad que sí hay datos de puntos limpios por Porta de Madrid, de Málaga, tal, pero cada uno tiene sus campos en su formato y, por ejemplo, latitud, longitud, pues a veces están expresadas en formato UTM, otra vez en coordenadas, otra vez en hora, minuto, segundo. O sea, ahí yo creo que, bueno, como voy a comentar más adelante, creo que hace falta una estandarización o homogeneización, si se puede decir. Sobre todo en conjuntos de datos que son similares o que apuntan a un mismo tipo de datos, ¿no? Y bueno, ya simplemente, pues así de forma rápida, pues comentar otro tipo de aplicaciones, pues bueno, hay infinidad, o sea, infinidad. Si os metéis los portales de datos abiertos, pues encontráis multitud de aplicaciones. Yo he puesto ahí algunas de ejemplos, pues simplemente pues Smart City y movilidad urbana, que es simplemente eso para ver un poco las tendencias de movilidad urbana que se están haciendo en la Unión Europea. Por ejemplo, hay una que es de monitorización de bosques del mundo, me parece bastante curiosa. Tiene un mapa donde puedes ver cómo está la situación de los bosques en todo el planeta. Luego una a nivel andaluz, que es para, bueno, que le interesa, pues, ver la situación legal de la zona de marisqueo, aquí en Andalucía. Y luego, bueno, con el tema del COVID, pues hay una que surge en Madrid, que es para conocer si la ciudad se adapta a los requerimientos de distanciamiento social, pues por ejemplo midiendo, ¿no?, con el ancho de lo que son las aceras, ¿no? Me pareció curioso. Y luego también he puesto aquí un video tutorial que me parece bastante interesante, pues bueno, es de David, y que bueno, que nos explica paso a paso cómo crear un cuadro de mando, ¿no? La verdad es que nos explica muy bien y me parece interesante incluirlo, ¿no? No, decir que el cuadro mando está hecho con datos del COVID que viene de la página de datos de .gov.es de España. Y bueno, ya un poco, pues, futuras mejoras. Bueno, como futuras mejoras, pues, tener más datos abiertos y de mayor calidad, eso siempre. Y vamos, me consta que, bueno, la administración, el gobierno, la administración están impulsando mucho el tema de datos abiertos y, bueno, se está invirtiendo mucho. Luego, lo que decía antes, tener, digamos, una estandarización, sobre todo en conjuntos que sean similares, para que, por ejemplo, si accedo a información de puntos limpios de Madrid o de Londres o de cualquier otra ciudad, pues saber que hay campos que van a ser comunes, con el mismo formato, y eso facilitaría mucho, por ejemplo, pues eso, que puedes conectar con una aplicación, con una API y obtener la información de incluso diferentes conjuntos de datos. Y luego, pues también como futura mejora, pues que la mayoría son datos del sector público, prácticamente todo. Pero bueno, poco a poco se está fomentando también para que para el sector privado también publique datos abiertos, el sector académico, universidades, etcétera, pues para que también publiquen, ¿no? Y también que haya, pues, más datos en tiempo real. La verdad es que yo la mayoría que he visto son datos, al final son datos estáticos. Surgen en un momento, se publican, sí, se actualizan con una frecuencia, pero no son datos en tiempo real de, no sé, por ejemplo, el nivel del polen y demás, que yo sé que hay muchas webs que lo ofrecen, pero no tienen una API abierta a lo mejor, etcétera, y a lo mejor hacerlo público a través de datos abiertos
de portal de datos abiertos, pues puede facilitar su uso, ¿no? O el acceso a esa información. Y bueno, simplemente aparte de todos los links que he puesto en la presentación, pues bueno, simplemente nombrar, digamos, estos organismos que a nivel global, digamos, son un poco los que llevan la iniciativa de todo el tema de datos abiertos y tal, que es el Open Data Institute, que lo que hace es ayudar al gobierno y compañía a proporcionar más datos de mayor calidad. Luego el Open Data Barometer, que lo que hace es un portal que está interesante, que tiene un mapa donde mide lo que es la calidad de los datos abiertos publicados por los distintos gobiernos del mundo, ¿no? Tiene su índice con su valoración, puntuaciones y demás. Luego, un poco en la línea de lo que decía de la estandarización, hay una web que se llama Open Data Standard Directory, que es donde no lleva mucho tiempo y se van publicando lo que son en directorios, donde se van publicando, digamos, estándares, ¿no? De cómo se deberían publicar cierto conjunto de datos abiertos, ¿no? Y luego el Open Data Charter, que parecía al Open Data Institute, ayuda también eso a los gobiernos, organizaciones, pues un poco a que implanten políticas de datos abiertos y demás. Y bueno, ya está, yo con esto ya llevo una hora hablando. Simplemente, agradeceros la atención y, como veis, pues esto es, me parece que es otro mundo, ¿no? Es de los datos abiertos y, sobre todo, espero que hayáis visto un poco eso, la utilidad que tienen y nada, que vosotros mismos le podéis extraer lo que es el poder de los datos abiertos, ¿no? Así que muchas gracias y, si tenéis alguna pregunta, lo que queráis. Voy abriendo micro. Bueno, Jesús estaba comentando que el Ayuntamiento de Málaga tiene una página donde, en cada minuto vienen los datos, en la página esta de datos abiertos que tú has puesto, viene la ocupación de los aparcamientos públicos municipales. Sí, no, a ver, no lo he dicho antes, pero la portada de datos abiertos de Málaga es de los top en España, la verdad. O sea, tiene bastante, que está bastante bien. ¿Vale? Pero sí, hay datos de tiempo real, datos de tiempo real, pero que yo creo que se debe fomentar más, ¿no? Al final, la idea es que cuanto más datos disponibles haya, mejor para todos, ¿no? Muy bien. No sé, también está por ahí, no sé si David, que está por aquí, no sé si sigue por aquí, si quiere añadir algo más. Él os puede hablar más, sobre todo también desde el punto de vista de gestión, de cómo es la gestión de los datos abiertos. Sí. Te digo, por si tenéis alguna pregunta más en términos de gestión, seguramente lo puedes responder mucho mejor que yo. Pues sí, la verdad que, muy buena. Si quieres añadir algo, cualquier cosa, vamos. Sí, no, solamente que si alguno de vosotros animáis, por ejemplo, a hacer algo con los datos abiertos de Málaga, pues hacemos dentro del portal que tenemos, pues compartimos todos los desarrollos que se hayan hecho, que hayan utilizado algún conjunto de datos como el nuestro, ¿no? Lo que sirve también, pues, no sé, para quien esté empezando, quiera decir, oye, ¿y tú qué has hecho? Pues mira, en el ayuntamiento pues está una referencia a mi trabajo, ¿no? ¿Vale? Y ahí, con los datos hemos hecho reutilización nosotros mismos de esa información, como por ejemplo con un chatbot que tenemos que hablar sobre cosas de Málaga, que básicamente lo único que hace es utilizar los conjuntos de datos que se tienen, ¿no? O como otro elemento también, que es un panel personalizado, el Mi Panel, que no sé si habéis visto, no sé si comparto la pantalla. Sí. Sí. Un segundo que te encuentro la lista. Tengo que quito yo, ¿no? Desactivo yo. Sí, sí, es que lo estoy buscando aquí en la lista, a ver si lo encuentro. Sí, no sé si aparece. Vale, sí, ya sale. Perfecto. Pues, por ejemplo, estas son cosas que se han hecho con reutilización de datos. Una es el geoportal, que lo que hace básicamente es que coge toda la información que tenemos de datos abiertos, la tenemos geolocalizada y al revés. Es decir, si aquí en el geoportal alguien ve alguna información que le interesaría meter en sus aplicaciones usando datos abiertos, pues, por ejemplo, imaginar que voy a hacer algo sobre turismo, sobre puntos de información o sobre cultura y queréis añadir los museos, monumentos,
pues aquí aparece toda la información y entonces dice, oye, pues si me gustaría, yo voy a hacer una aplicación sobre museos de Málaga o sobre museos y teatro y salas de reuniones, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene, es decir, nada más que tenéis que quedaros con el nombre del concepto y si os vais al portal de datos abiertos y buscáis aquí museos, perdón, pues os aparecerían pues los datos para que podáis directamente tratarlos, ¿no? Es decir, tenéis la información visual y como veis ahí, como había dicho muy bien, hay un montón de formatos de referencia para, por ejemplo, si queréis meterlo directamente en Google con KML, con GML, con Chef y además con 2 tipos de sistemas de referencia, ¿no? Y esta es otra cosita que también hemos hecho nosotros, pero que podía haber hecho cualquiera perfectamente, que es una especie de panel personalizado, que cogiendo información que está también disponible en los datos abiertos en el Geoportal, pues tú puedes hacerte tu panel personal con la información de las cámaras de tráfico de las zonas donde tú quieras, con la información de la ocupación de las estaciones de bicicleta. Imaginaros que, yo que sé, vaya al trabajo, a la casa en bicicleta y queréis saber si en la estación donde vaya a soltar la bicicleta hay hueco o no. Bueno, ahora mismo con el tema este del COVID está todo un poco bloqueado. Y lo mismo también pues, con el tema de aparcamientos municipales, ¿no? Es decir, aparece la información de todo, ¿no? Y todo esto es simplemente coger, o las paradas de autobús. Si le pones la información de una parada, en tiempo real, pues te dice cuándo estará el autobús disponible. Y todo esto cogiendo información de los datos abiertos, ¿no? Entonces, va a decir, hay muchas formas ingeniosas que se pueden ocurrir de reutilizar los datos y todo el que la utilice, pues la ponemos por aquí y además ayudamos un poquito de difusión a los desarrolladores, ¿no? Aquí estas son todas aplicaciones que se han hecho por terceros. Aquí aparece una muy interesante, ¿no? De ganador del año pasado. El logo ya lo ha cambiado, el logo ya no es ese, pero bueno. Pero si nos lo mandan lo actualizamos. Y hay desde aplicaciones, desde páginas web o también desde chatbots que se han desarrollado utilizando los datos, ¿no? Bueno, pues ahí queda un poco la invitación. Pues nada, muchas gracias por la presentación. Ha estado muy interesante. Nada, muchas gracias, tío, por participar. Mira, aquí Jesús Esteve pregunta que dice, necesitamos datos abiertos con la ocupación de los bares en el Ayuntamiento de Málaga. Eso serían datos en tiempo real, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperemos que sea un Hombre, poco, ¿no? Por lo menos no todo el mundo muy junto, ¿no? sí, sí. Hombre, con la situación actual, pues mira, no estaría mal. Muy bien. Pues no sé, si alguien más quiere decir algo, alguna pregunta o duda. Nada más, ¿no? Pues yo creo que Pues bueno, pues ya está. Sí, pues yo creo que ya pues lo dejamos aquí, llevamos ya 1 hora y cuarto. Y pues nada, pues simplemente agradeceros, bueno, que sigáis pasando un buen confinamiento, todo el mundo que esté bien en sus casas y sobre todo a salvo. eso. Y ahora una cervecita cada uno en su casa. Eso es. Y nada, reiterar lo mismo de siempre, que si alguien se anima, pues sobre todo ahora con el tema de cada uno en su casa, incluso más cómodo. O sea que ahora ya es más fácil y si alguien tiene algún tema que quiera compartir o quiera profundizar y forzarse a investigarlo poniendo una fecha que tiene que cumplir sí o sí de una charla, pues nada, aquí estamos. Por cierto, bueno, voy a pondré el link de las slides bueno, yo creo que en la misma descripción del meetup o como comentario lo pondré. Y bueno, y el vídeo, el meetup que se está grabando, yo no sé, David, Javi, ¿dónde? Pues no lo sé, igual lo pongo en YouTube, ¿no? En YouTube hay un canal, ¿no? Sí, creo que sí, con otro nombre, porque el que había lo perdimos la contraseña. Bueno, pues nada. Que bueno, muchas gracias a todos por asistir y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.